Gracias, Presidenta. Buenos días a todo el gabinete. Mariana Madrid, de Albavisión. Presidenta, ¿nos puede regalar más detalles sobre su reunión con la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem? En especial, pues después de lo que dijo la secretaria ayer, de que le pidió que blindara la frontera sur con Guatemala, en este tema, pues saber qué acciones podría tomar el gobierno. Y bueno, también la secretaria dijo que se puso en la mesa el hecho de compartir información biométrica sobre los viajeros o migrantes que atraviesan nuestro país, aunque ella misma reconoció que sería algo controversial en nuestro país. Entonces, pues saber su opinión sobre esto, también considerando que en su gira por América Latina la secretaria con El Salvador y con Colombia sí firmó unos acuerdos para compartir información y de hecho en Colombia pues el acuerdo incluye compartir información biométrica. Bueno, lo primero, y es muy importante, y hay que repetirlo siempre porque no se puede olvidar, que nosotros nos coordinamos pero no nos subordinamos, que colaboramos. Y también que la presidenta le responde a una sola autoridad y esa se llama el pueblo de México. Eso para empezar. Pusimos en la mesa, por ahí hay un tuit que subí al otro día, a ver si está. Bueno, ya no es tuit, ¿verdad? Publicación de principios con los cuales nosotros siempre trabajamos con cualquier gobierno y en particular en temas de seguridad con el gobierno de los Estados Unidos. Es el día que estuve en Rosarito, bueno, ahora que venga, ahí están. No pongan el video si quieren. Responsabilidad compartida. Ellos tienen una responsabilidad, nosotros tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, por cierto, lo que ayer sacó el secretario del Tesoro, pues es información que viene de la coordinación binacional. Entonces, responsabilidad compartida, confianza mutua, tienen que tener confianza en nosotros y nosotros en ellos, en la coordinación, respeto a la soberanía, cooperación sin subordinación, respeto a México, a las y a los mexicanos. Son nuestros 5 principios con los que trabajamos con el gobierno de Estados Unidos y en particular en temas de seguridad. En el 2022 se firmó un acuerdo con el presidente López Obrador que tenía que ver con revisión de aduanas, particularmente con revisión de paquetería e información conjunta. Entonces, ese convenio se firmó nuevamente, se ratificó el convenio. En el caso de datos biométricos, pues yo le explicaba a la secretaria que en el caso de México pues no tenemos una identidad de datos biométricos y que en todo caso pues eso tenía que ser parte de una mesa de trabajo. Entonces el segundo acuerdo pues no se firmó y va a haber la coordinación que tiene que seguir habiendo. Y en el caso de blindar la frontera sur con Guatemala, ¿algunas acciones en específico que se vayan a tomar? Yo le planteé que la mejor manera, no de blindar, sino de atender la migración en la frontera sur, es hacerle un polo de desarrollo entre Guatemala y México. Es parte del proyecto que tenemos con el tren interoceánico que llega a Ciudad Hidalgo y que trabajamos con el gobierno de Guatemala para que ese tren pueda seguir por Guatemala. Y lo que le planteé es que la mejor manera pues es hacer un polo de desarrollo en donde podamos trabajar el gobierno de Guatemala, nuestro gobierno, con polos de bienestar. Nosotros tenemos ya 2 polos de bienestar en Tapachula, que ya, no sé si ya salieron a licitación o están por salir a licitación por parte de la Secretaría de Marina, pero que esa sería la mejor forma mejor eso a tener pues soldados en toda la frontera sur.
De todas maneras, nosotros trabajamos en el rescate humanitario de migrantes en todo el territorio nacional y le explicamos pues esta política que venimos desarrollando desde hace tiempo, que además evita que lleguen las personas al norte, que sean atendidas en nuestro territorio y si así lo desean de manera voluntaria, ser repatriados a sus países. En otro tema que tiene que ver con Estados Unidos, ¿qué reporte le dan el secretario de Seguridad y el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre las reuniones que se sostuvieron ayer en Washington? Sí, es parte de este trabajo que viene desde febrero. Ayer tuvo una llamada también el secretario de Relaciones Exteriores con el secretario Rubio del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Recuerden que en febrero hubo una reunión en Washington, se hicieron una serie de acuerdos de colaboración, de coordinación para los temas de seguridad y hay seguimiento de esos acuerdos. La misma visita de la secretaria Noem pues tiene que ver con este seguimiento y también las visitas que están haciendo el secretario de Seguridad y el subsecretario de Relaciones Exteriores para Norteamérica. Presidenta, ayer China, Japón y Corea del Sur anunciaron que responderán en conjunto los aranceles que va a anunciar Trump mañana. Sabemos que su postura es esperarse a que Trump los anuncie para hacer un anuncio general, pero ¿en algún momento existe la posibilidad de que México anuncie una respuesta en bloque con otros países a estos aranceles? Nosotros estamos trabajando y lo saben y va todo en este sentido y lo estamos acelerando en el beneficio de México. Nuestra economía está muy integrada con la economía de Estados Unidos. La mayoría de los automóviles que se producen en México, por ejemplo, son para exportación. Pero muchos de los autos, lo platicaba el otro día, que se venden en México, autos compactos, que son más populares, de precios más bajos, se fabrican en China y se venden en México. Pues obviamente a nosotros nos interesa que esos vehículos se fabriquen en México para fortalecer la economía nacional y la producción nacional y el mercado interno. Entonces nosotros, nuestra respuesta frente a la situación de aranceles que se pueda presentar a México, hay que esperar, porque sigue habiendo diálogo, eso es importante que lo sepan, entre el secretario Ebrard y el secretario de Comercio de los Estados Unidos, y va a seguir habiendo diálogo porque ese nunca debe suspenderse. Pues es el Plan México. No es solamente una respuesta frente a los aranceles, sino un plan de fortalecimiento de la economía nacional, que es parte de lo que hemos venido trabajando. Entonces, sí tiene que haber en algunos casos con posibles medidas arancelarias, pero no es un conflicto con Estados Unidos, sino es el fortalecimiento de nuestra economía. Entonces, en ese sentido va nuestra propuesta al pueblo de México el 3 de abril, 4 de abril, y vamos a esperar pues cuál es exactamente la posición que toma el gobierno de los Estados Unidos el 2 de abril. Entonces, que sepan que sí estamos preparados, nos reunimos 2, 3 veces a la semana con el equipo para fortalecer pues las distintas medidas. Lo que queremos pues es proteger al pueblo de México y al empleo, esencialmente. Y hay plan y vamos a esperar a ver cuál es la propuesta. Y siempre estamos abiertos al mundo. El que haya posibles tarifas, impuestos, aranceles a uno u otro país, pues tiene que ver con una propuesta de mayor producción en nuestro país. Lo hemos platicado muchas veces. Prácticamente lo que exportamos lo importamos en términos monetarios y lo que queremos es importar menos y producir más en México. Entonces, en ese sentido va todo el Plan México y la propuesta que vamos a seguir conduciendo y acelerando, con relación con todos los países, porque así debe ser.
Presidenta, ¿sabe cómo va el avance de las empresas que hacen sus exportaciones conforme al TEMEC? Cuando se anunciaron los aranceles recíprocos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, nos explicaba que iban a buscar a las empresas que en lugar de exportar por el TEMEC lo hacen por el principio de nación favorecida, pues para evitar los aranceles recíprocos, y nos dijo que iban a intentar llegar al 80% de las empresas. ¿Sabrá ya cuántas empresas? Tiene mucho diálogo, Marcelo, con las empresas. La importancia de que exporten a través del TEMEC, vamos a esperar que pase el 2 de abril. Y también con las medidas que anunciaron para la industria automotriz, que también seguimos dialogando en ese sentido, y también sobre el acero y el aluminio. Si se exporta a través del TEMEC, si se conserva este mecanismo, que esperemos que sí, hay lo que se llaman reglas de origen. Quiere decir que se produzca más en Norteamérica para exportar, o tiene que tener un contenido de cualquiera de los 3 países para su exportación, que si viene el contenido mayor de otros países. Entonces, nos conviene que sea a través del TEMEC. ¿Por qué? Porque hay mayor contenido, por ejemplo, mexicano. Entonces se fabrica más en México. Entonces sí hay mucho trabajo por parte de la Secretaría de Economía para poder entrar a través del TEMEC y no de la nación más favorecida. Y bueno, finalmente preguntarle, pues con los reportes de las caídas de las bolsas a nivel mundial, ¿cómo se encuentra la economía mexicana? Hay analistas que aseguran que nuestro país tendrá una recesión económica. Sí, hay que esperar a ver cómo viene el 2 de abril y nosotros estamos trabajando. Y también es importante decir que todo esto viene pues de una decisión del gobierno de los Estados Unidos, porque no es que haya una situación particular de la economía mexicana, al revés, está muy fortalecida. Vean, con todos los anuncios que ha habido, sí ha tenido movimientos el peso, pero no ha tenido movimientos pues más allá de entre los 20 y los 21 pesos. Vamos a esperar cómo viene el anuncio del 2 y la propuesta que estamos haciendo, donde estamos en diálogo también con los empresarios mexicanos. Entonces ahí tenemos plan y el objetivo pues es seguir fortaleciendo la economía nacional. Y sí, pues al anunciar estos aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, pues han ocurrido todas estas caídas en las bolsas, disminución de demandas en muchos lugares. Entonces, pues sí tiene su impacto en la economía mundial, porque lo que va a anunciar el 2 de abril no es contra México, no es contra Canadá, es una política de Estados Unidos al mundo entero. Entonces estamos en eso y seguimos en el diálogo, es importante que lo sepan. A ver aquí. Presidente, buenos días. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Insistir en esta reunión con la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos. Ella habló ayer en esta entrevista que dio de que habían firmado varios acuerdos. Preguntarle cuáles otros acuerdos firmaron. Nada más uno. El de aduanas. El acuerdo de aduanas, que es un acuerdo que se firmó en 2022 y lo que se firmó, lo firmaron el secretario de Relaciones Exteriores y la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, es que continúa este acuerdo de aduanas y que se va a seguir trabajando en información conjunta. Eso fue lo que se firmó. ¿Y qué otras acciones planteó la funcionaria de la administración Trump? Ella dijo que puso sobre la mesa acciones que le gustarían al presidente de los Estados Unidos que se implementaran en nuestro país, aparte de lo de Guatemala. Pues sí, es un asunto de colaboración, porque no es un asunto de lo que el presidente Trump establezca hacia México, que eso es muy importante. Es un asunto de colaboración, de coordinación, no es de subordinación. Y coordinación quiere decir responsabilidad compartida. Por ejemplo, nosotros hemos planteado, lo planteó ayer también el secretario Juan Ramón de la Fuente con el secretario Rubio,
que así como nosotros estamos colaborando para evitar la entrada de fentanilo a los Estados Unidos y de otras drogas, particularmente sintéticas, pues nosotros queremos que Estados Unidos pare la entrada de armas de Estados Unidos a México. Hemos hablado muchas veces, incluso le mostramos el último spot que hicimos sobre fentanilo, de que ellos tienen que hacer una labor muy importante para disminuir el consumo de drogas en Estados Unidos, que no solo es un tema de seguridad, sino también de salud pública, que nosotros estamos haciendo una campaña que ha sido reconocida por el propio presidente Trump para poderla hacer en Estados Unidos. Entonces nosotros ayudamos a evitar el paso de drogas, tenemos 10,000 elementos de la Guardia Nacional, revisiones en la frontera, que han permitido muchas incautaciones de droga, y también ellos pues tienen que hacer su parte del otro lado. Ayer el secretario del Tesoro planteó temas de personas involucradas con un grupo de la delincuencia organizada sobre el lavado de dinero, pero ellos también tienen que hacer su investigación en Estados Unidos sobre el lavado de dinero, en Estados Unidos, sobre los grupos delictivos que operan en Estados Unidos para distribuir las drogas. Eso es responsabilidad compartida. Y se lo planteamos, que lo que se trata es de colaborar. Entonces, planteamos también la importancia de que la economía de México continúe bien, que no haya desempleo, porque si llega a haber desempleo en México, pues va a haber más migración. Es algo natural. La manera más importante de disminuir la migración, pues es que haya empleo y bienestar en los lugares de origen. Entonces, todo eso se planteó en muy buenos términos, y pues va a continuar la comunicación. Oiga, Presidenta, y en el caso de los datos biométricos, ¿qué es lo que quieren los Estados Unidos? ¿Los datos de los mexicanos, de los migrantes o de los delincuentes? Sí, principalmente en migración, pero nosotros pues no tenemos esos datos biométricos para empezar. Entonces se trabaja, se colabora y se analiza pues la solicitud que hace el gobierno de los Estados Unidos, y en la medida de lo posible pues se coordina y se comparte información para la seguridad de las y los mexicanos. Nada tiene que ver esto con la iniciativa que envió al Senado para el registro de… No, nada tiene que ver. No, es muy distinto. No, la iniciativa que enviamos al Senado tiene que ver con atender el problema de la desaparición y para mejorar la búsqueda de personas. Que por cierto, aprovecho para decirles que va a haber un encuentro, un diálogo con la Secretaría de Gobernación y un grupo muy importante de colectivos de familiares de desaparecidos. Se están poniendo de acuerdo cómo va a ser este diálogo y está una serie de mesas de trabajo. Finalmente, Presidenta, si me permite, en esta reunión del pasado viernes o en las que sostiene el secretario de Seguridad hoy allá en Washington, ¿le han planteado al gobierno de nuestro país la posibilidad de más extradiciones de capos del narcotráfico, criminales que los quieran en Estados Unidos? Hay listas de extradiciones, hay más listas de extradiciones, y en la medida en que se pueda colaborar, se colabora. Entonces sí hay, pero desde hace tiempo, no desde ahora, además de las 29 personas que ya están allá. ¿Se podrían agilizar estas extradiciones? Pues depende del trabajo conjunto, no es algo, no se ha pedido algo en especial con relación a ello. Gracias.